Imagina un país tan pequeño que lo puedes cruzar en carro en un solo día, pero tan lleno de historia que ahí se construyó la primera catedral, el primer castillo, la calle Las Damas, la primera calle pavimentada, y la primera universidad de todo el continente americano. Imagina una ciudad que llegó a ser la más moderna del país gracias al azúcar, otra que le ha regalado al mundo decenas de peloteros de las grandes ligas, y una donde se firmó la primera constitución de toda una nación. Todo eso está en un solo país, República Dominicana. Hoy te voy a llevar por la capital y por las 19 ciudades más importantes de todo el territorio dominicano. Te voy a contar cómo nacieron, quién vivía ahí antes que nosotros, cuánta gente vive hoy en cada lugar y de qué trabaja su gente. Todo basado en información verificada y en registros históricos y oficiales. Quédate hasta el final, porque la última ciudad de esta lista guarda una sorpresa que muy pocos conocen. Empezamos. Santo Domingo, la capital. Empezamos por el principio de todo. Santo Domingo es la capital de República Dominicana y la ciudad más antigua fundada por los españoles que todavía sigue en pie en toda América. Todo comenzó el 4 de agosto de 1496, cuando Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, fundó un asentamiento al que llamó la Nueva Isabela, en honor a la reina Isabel de Castilla. Un huracán lo destruyó. Así que en 1502, el gobernador Nicolás de Obando reconstruyó la ciudad en la orilla opuesta del río Ozama, con el nombre que conocemos hoy. Aquí se construyó la primera catedral y el primer castillo de América, el Alcázar de Colón, además del primer convento y la primera fortaleza del continente. Por eso a su centro histórico, la zona colonial, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1990. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, entre 1936 y 1961, la ciudad llegó a llamarse Ciudad Trujillo. Los registros oficiales calculan que la capital tiene hoy alrededor de 4,2 millones de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada de República Dominicana y de todas las Antillas. Y su área metropolitana, conocida como el Gran Santo Domingo, supera los 4 millones de personas. Santo Domingo es el centro cultural, financiero, político y comercial del país. Aquí están el Palacio Nacional, el Congreso Nacional, los principales bancos y el puerto más importante y antiguo de la nación. La fortaleza Ozama, construida a orillas del río, es la más antigua de toda América. Y el Panteón de la Patria guarda hoy los restos de varios héroes nacionales. Es una ciudad de contrastes, donde edificios de 500 años conviven con torres modernas y una vida universitaria muy activa, gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera del Nuevo Mundo. Santiago de los Caballeros. Subimos al Valle del Cibao, a la segunda ciudad más importante del país. Santiago nace en 1495, cuando Cristóbal Colón funda un fuerte a orillas del río Yaque del Norte, durante su segundo viaje. En 1562, un terremoto destruyó la villa, y los sobrevivientes se instalaron donde está la ciudad actual. En 1508, el rey Fernando el Católico le otorgó un real privilegio de concesión de armas, un honor que muy pocas villas de la isla recibieron. Santiago fue estratégica en la Guerra de Independencia y llegó a ser capital del país durante la Guerra de la Restauración entre 1863 y 1865. A finales del siglo XIX, la ciudad dejó de depender solo del campo. Según el último censo nacional, Santiago cuenta con 1.074.000 habitantes permanentes. No obstante, la ciudad recibe diariamente a más del 1.100.000 de personas, de acuerdo con estimaciones de la alcaldía, al sumar la población residente y el flujo constante de trabajadores, agricultores, pacientes médicos, comerciantes y visitantes procedentes de distintas regiones del país y municipios cercanos.
Esta dinámica responde al papel de Santiago como uno de los principales polos económicos del país. Sus zonas francas, por ejemplo, albergan un parque industrial que genera alrededor de 40.000 empleos diarios. A ello se añade el crecimiento del turismo médico y una intensa actividad comercial que convierte a la ciudad en un destino habitual para compradores de toda la región norte, siendo el segundo municipio más poblado del país y la segunda ciudad del área del Caribe. Es también, después de Santo Domingo, la segunda economía más grande de la nación. Santiago depende hoy de una economía de servicios, telecomunicaciones, comercio y de la industrialización de productos agropecuarios, además de sus tradicionales zonas francas. Su monumento a los héroes de la Restauración, de 67 metros de altura, se ve desde casi toda la ciudad. El equipo de béisbol Águilas Ibaeñas, uno de los más queridos del país, representa a la ciudad, y el Centro Cultural Eduardo León Jiménez conserva colecciones dedicadas a la historia natural y a la cultura taína de la región. La Vega. Volvemos al Valle Central, a una de las ciudades con la historia más dramática del país. La aldea original fue fundada por Cristóbal Colón el 8 de diciembre de 1494, con el nombre de Concepción de la Vega. Colón, maravillado por el paisaje, llamó a la región Vega Real. Su primera economía se basó en la fundición de oro y el cultivo de caña de azúcar, y en 1512 se convirtió en sede del primer obispado de la isla. El 2 de diciembre de 1562, un terremoto destruyó la ciudad por completo, y los sobrevivientes fundaron un nuevo asentamiento a orillas del río Camú, donde está la Vega actual. En 1805 volvió a ser incendiada, esta vez por tropas haitianas, pero la Vega también tiene un lugar de honor en la independencia. El 4 de marzo de 1844 fue el primer pueblo del país en izar la bandera tricolor dominicana. Hoy es la tercera ciudad más grande de la nación. Según el censo de 2022, el municipio central tiene 221.572 habitantes. Su economía, que antes dependía del campo, hoy se apoya en el comercio, los servicios y la industria de café, cacao, textiles y bebidas. Cada febrero, su famoso carnaval vegano, uno de los más antiguos y coloridos del país, mueve fuertemente el comercio local y atrae a miles de visitantes hasta el Santo Cerro, su santuario más venerado. En la antigua Concepción de la Vega se acuñó, además, la primera moneda de toda la colonia, y hoy sus ruinas forman un parque arqueológico abierto al público. San Cristóbal bajamos hacia el sur, a una ciudad clave en la historia política dominicana. San Cristóbal fue fundada a finales del siglo XV y no tuvo una fecha oficial de fundación, sino que creció poco a poco a partir del batey de una hacienda hasta ser elevada a común el 9 de febrero de 1822. Aquí se promulgó la primera Constitución de la República, el 6 de noviembre de 1844, por lo que se le llama la cuna de la Constitución. También es la ciudad natal del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Según el censo de 2022, tiene 688.828 habitantes, siendo la quinta entidad más poblada del país y la principal urbe de la región sur. Su cercanía con Santo Domingo, a solo 26 kilómetros, ha convertido a la ciudad en un importante centro industrial. Su economía combina fábricas como Nestlé, Sancela y Goya, con zonas francas en Bajos de Jaina, Nigua y Villa Altagracia, además de un puerto de gran actividad en Jaina. En el campo se cultivan cítricos, café y cebolla. San Cristóbal también guarda un tesoro poco conocido: las cuevas del Pomier, con arte rupestre taíno de 2000 años de antigüedad, comparado por especialistas internacionales con las pinturas de Altamira. Es reconocida hoy además por sus telecomunicaciones y por platos típicos como el pastel en hoja, que forman parte de la identidad culinaria de sus habitantes.
San Pedro de Macorís. Vamos a la ciudad conocida como la cuna de la poesía y el granero del béisbol de República Dominicana. Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XIX, cuando familias que huían de la ocupación haitiana formaron los primeros caseríos en la desembocadura del río Iguamo. En 1848 llegó la industria azucarera, que transformó por completo su historia. Para inicios del siglo XX, sus ingenios representaban casi el 70% de la producción de azúcar del país, y la ciudad se volvió una de las más modernas de la nación. San Pedro de Macorís fue además la primera ciudad dominicana donde se jugó béisbol, y desde entonces se ha convertido en una fábrica de estrellas de las grandes ligas, con jugadores como Sammy Sosa, Robinson Cano, George Bell y Pedro Guerrero nacidos aquí. La ciudad tiene una población que ronda las 220,000 personas en su municipio. Su economía sigue ligada al azúcar, pero se ha diversificado con fábricas de cemento y textiles, zonas francas industriales y una destacada producción de energía eléctrica. También es sede de la Universidad Central del Este, una de las más importantes de la región este del país, y conserva un patrimonio arquitectónico de la época dorada del azúcar. Su apodo de cuna de la poesía viene de la gran cantidad de poetas y escritores que nacieron aquí a comienzos del siglo XX, atraídos por la prosperidad que trajo el auge azucarero a la ciudad. Puerto Plata. Bajamos a la costa norte, a la que llaman la novia del Atlántico. Colón diseñó esta ciudad en 1496 y fue fundada en 1502 por Nicolás de Obando. Su nombre viene de la montaña Isabel de Torres, cuya vegetación brillaba como plata bajo el sol. En 1606, durante las devastaciones de Osorio, la corona española destruyó la ciudad para frenar el contrabando, y no resurgió hasta 1740, con familias canarias. Durante el gobierno de Gregorio Luperón, llegó a ser, brevemente, capital de la República. Puerto Plata es hoy una de las ciudades con mayor población de la región norte y una de las más visitadas del país. Su casco histórico conserva la arquitectura victoriana construida a partir de 1857, considerada única en el Caribe. Su economía se basa en el turismo, la agricultura y la industria portuaria. Cuenta con 2 puertos de cruceros, un aeropuerto internacional y atractivos como el único teleférico turístico del Caribe, que sube hasta la montaña Isabel de Torres y las famosas 27 cascadas de Damajagua. En la cima de esa montaña, a 855 metros de altura, hay además una estatua de Cristo Redentor similar a la del Corcovado en Río de Janeiro. El bilingüismo español-inglés es común entre sus habitantes, reflejo de su larga historia como ciudad abierta al mundo y al turismo internacional. Higüey. Vamos al extremo este del país, a una ciudad que combina fe, historia y el motor turístico más grande de la nación. Higüey era el nombre de un cacicazgo taíno que significa algo así como el lugar por donde sale el sol. Juan de Esquivel conquistó la región entre 1503 y 1506, tras varios meses de resistencia liderada por el cacique Cotubanamá, y en 1508 la villa recibió su escudo de armas por privilegio real. Aquí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de los dominicanos, inaugurada en 1971 sobre un santuario que existía desde 1572. Cada 21 de enero, miles de peregrinos llegan hasta ella para venerar su imagen. Desde la época colonial, Higüey vivió de la caña, el jengibre y el cacao, y más tarde de la ganadería. Pero a partir de los años 80, la llegada de inversión turística española transformó la economía de la región. Las playas de Punta Cana y Bávaro, hoy el principal polo turístico del país, pertenecen administrativamente al municipio de Higüey. Según el censo de 2022, tiene más de 415,000 habitantes, siendo uno de los municipios de mayor crecimiento poblacional. Detrás del nombre mundialmente famoso de Punta Cana, hay, en realidad, una ciudad de 500 años de historia y fe. Barahona. Bajamos al suroeste,
a la que llaman la Perla del Sur. Antes de la llegada de los españoles, esta región pertenecía al cacicazgo taíno de Jaragua, gobernado por el cacique Boechío. La construcción del Valle de Barahona comenzó en 1802 bajo las órdenes del general haitiano Toussaint Louverture, y en 1907 el poblado fue elevado a la categoría de provincia. Barahona tiene un pasado curioso. A finales del siglo XIX, desde sus costas se enviaban armas y dinero para apoyar el movimiento independentista cubano contra España. En 1927 se inauguró aquí la primera línea de aviación comercial de las Antillas, conectando Barahona con Puerto Rico, Santo Domingo y Haití. Hoy tiene una economía mixta que combina agricultura de caña, café y frutas, ganadería, minería y turismo, con un puerto industrial y una zona franca textil. Empresas como el Consorcio Azucarero Central y una cementera que extrae yeso son motores económicos de la región. Pero lo que hace única a Barahona es el larimar, una piedra azul semipreciosa que solo existe en sus montañas. La ciudad también fue cuna de dos grandes artistas dominicanas, la actriz de Hollywood María Montez, cuyo nombre lleva el aeropuerto local, y la cantante Cassandra Damirón, quien llevó el merengue a escenarios de Europa y Estados Unidos. Su municipio supera hoy los 130,000 habitantes. La Romana, seguimos con la ciudad señalada como la segunda más rica de República Dominicana. Fue fundada en 1897, cuando el Congreso Nacional otorgó una concesión a una firma cubana para instalar una refinería. Pero su verdadera transformación llegó en 1917. Con la construcción de un gran ingenio azucarero propiedad de inmigrantes italianos, que dio origen al nombre de la ciudad. Una antigua balanza romana usada en el puerto para pesar mercancías. En los años 60, la empresa Gulf and Western compró el ingenio e invirtió millones de dólares en modernizar el municipio con escuelas, clínicas y viviendas. A mediados de los años 70 construyó Casa de Campo, uno de los complejos turísticos más exclusivos del Caribe, y en 1976 levantó Altos de Chabón, una villa de piedra inspirada en la Europa medieval, hoy sede de un reconocido centro cultural, con un anfiteatro que ha recibido conciertos de artistas internacionales. La ciudad tiene alrededor de 137,000 habitantes. Casi el 100% de su población tiene empleo, principalmente en el turismo y en la Central Romana Corporation, dueña de buena parte del territorio circundante. Es, junto al turismo, uno de los motores económicos más fuertes del este del país, y su puerto recibe cruceros internacionales durante todo el año. San Francisco de Macorís. Subimos de nuevo al Cibao, a la tercera ciudad más grande del país, capital de la provincia Duarte. La región perteneció al cacicazgo taíno de Magua, gobernado por Guarionex, y estuvo habitada por los pueblos Ciguayo y Mazoriges, de donde viene parte de su nombre. Su fundación quedó registrada oficialmente el 20 de septiembre de 1778, en un acta firmada junto al río Jaya, siendo una de las pocas villas del país con fecha exacta de nacimiento documentada. El nombre completo combina el de la orden religiosa franciscana, que evangelizó la zona, con el nombre indígena Macorís. Durante siglos fue periferia rural de La Vega y de Cotuí, hasta que en 1896 se convirtió en distrito y más tarde, en 1926, en cabecera de la actual provincia Duarte. Según el censo de 2010, el municipio tenía 188,118 habitantes, con un alto porcentaje de población de clase media. Curiosamente, gran parte de su desarrollo económico moderno se debe a las remesas enviadas por miles de franco-macorizanos que emigraron a Estados Unidos entre los años 80 y 90. Su economía combina el comercio, los servicios y la exportación de cacao, café, arroz y ganado, siendo el principal centro comercial de toda la región nordeste del país. Bonao. Seguimos hacia el centro del país, a una de las localidades más antiguas de la isla, conocida como la Villa de las Hortensias por la abundancia de esa flor en la región. En 1495,
Bartolomé Colón ordenó construir una fortaleza para combatir la resistencia de los taínos, liderados por el nitaíno Bonao, del cacicazgo de Magua. En 1497, el rebelde Francisco Roldán y 70 seguidores se refugiaron aquí durante una sublevación contra los hermanos Colón, y algunos de ellos se quedaron a vivir en la zona después. En 1508, la villa recibió su escudo de armas por privilegio real. Su primera economía se basó en el oro y luego en 2 ingenios de azúcar, aunque la villa llegó a desaparecer por completo hacia 1528 y no resurgió con fuerza hasta siglos después. Entre 1936 y 1960, llevó el nombre de Monseñor Noel, en honor a un antiguo arzobispo de Santo Domingo, nombre que hoy conserva la provincia. Hoy Bonao es un importante centro minero e industrial. La empresa de níquel Falcondo es uno de sus principales motores económicos, junto a pequeños productores de arroz, cacao y café. Su carnaval, considerado uno de los más creativos y organizados del país, es la fiesta más importante de la ciudad cada febrero. Azua. Bajamos a la región suroeste, a una ciudad calurosa y seca con más playas que ningún otro punto del sur del país. La zona perteneció al cacicazgo taíno de Maguana, gobernado por Caonabo, y el propio Cristóbal Colón encontró resistencia aquí de parte del cacique local en uno de sus últimos viajes. La villa de Azua de Compostela fue fundada oficialmente en 1504 por Diego Velázquez de Cuéllar, el mismo conquistador que después colonizó Cuba, bajo el gobierno de Nicolás de Obando. El célebre conquistador de México, Hernán Cortés, vivió en Azua entre 1504 y 1511, antes de partir hacia sus grandes campañas. Azua también ocupa un lugar central en la independencia dominicana. Aquí se libró la primera gran batalla del país contra las tropas haitianas, el 19 de marzo de 1844. Un enfrentamiento que hoy se recuerda en el himno nacional y en calles de todo el territorio. Según el censo de 2022, tiene alrededor de 236,000 habitantes. Su economía combina la agricultura, con predominio del minifundio en algunas zonas, y grandes propiedades mecanizadas en otras, junto a un creciente sector agroindustrial y financiero, impulsado por leyes de incentivo. Con unas 22 playas en su territorio, Azua guarda un potencial turístico todavía poco explotado en comparación con otras regiones del país. Baní. Bajamos al sur, a la conocida como capital del mango. Su nombre viene del taíno y significa abundancia de agua, en honor a un nitaíno subalterno del cacicazgo de Maguana llamado Baní. La colonización de la zona comenzó a inicios del siglo XVI con la instalación de ingenios azucareros, y la ciudad fue fundada oficialmente el 3 de marzo de 1764, cuando los vecinos compraron un terreno conocido como Cerro Gordo. En 1805 fue incendiada por las tropas del general Dessalines durante su retirada hacia el sur. Baní es cuna del general Máximo Gómez, héroe tanto de la independencia dominicana como de la independencia de Cuba, recordado hasta hoy en la isla vecina. Según el censo de 2010, el municipio tenía 157,316 habitantes. Su economía se basa en la agroindustria. Aquí se procesan café, tomate, cebolla, coco y sal. Además del mango, del que Baní produce la mayor parte de todo el país, con más de 2 millones de árboles y una feria anual dedicada a esta fruta desde 2005. El café de la región, conocido como Café de Valdesia, obtuvo denominación de origen protegida de la Unión Europea en 2017. Cerca de la ciudad se extienden además las espectaculares dunas de arena de Baní, poco comunes en todo el Caribe. Monte Cristi. Vamos al extremo noroeste, a la ciudad que guarda una frontera natural entre dos países. Fue fundada por Nicolás de Obando en 1506
y repoblada en 1533 por 60 familias llegadas de las Islas Canarias. En 1606, durante las devastaciones de Osorio, la corona española la despobló por completo para frenar el contrabando, y no resurgió oficialmente hasta 1879, convirtiéndose después en provincia en 1907. Su clima semiárido, con vientos alisios constantes y escasa lluvia, le da un paisaje único en el país, entre montañas secas, salinas y playas. Aquí nació además Osvaldo Virgil, el primer beisbolista dominicano en llegar a las grandes ligas, cuyo nombre lleva hoy el aeropuerto local. Su economía gira en torno a la sal, con algunas de las salinas más grandes y antiguas del país, además de la pesca y el cultivo de arroz. El símbolo más reconocible de la ciudad es El Morro, una montaña solitaria frente al mar. Su carnaval, protagonizado por los toros y los civiles en duelos con látigos de cabuya, es una de las tradiciones más singulares de todo el país. Samaná. Nos vamos hacia una de las bahías más hermosas del Caribe. La ciudad de Santa Bárbara de Samaná fue fundada en 1756 por familias llegadas de las Islas Canarias. Durante la ocupación haitiana, entre 1822 y 1844, cientos de antiguos esclavos afroamericanos de Estados Unidos se instalaron aquí, y sus descendientes aún conservan tradiciones y apellidos de esa época, una mezcla cultural única en todo el país. Hoy la ciudad tiene una población urbana de cerca de 14,000 habitantes. Pero Samaná esconde un espectáculo natural extraordinario. Entre enero y marzo llegan miles de ballenas jorobadas a aparearse en sus aguas, y se calcula que entre el 80 y el 85% de todas las ballenas jorobadas del Atlántico Norte nacieron en aguas dominicanas, muchas de ellas frente a estas costas. Desde 2010, casi 900,000 personas han viajado hasta Samaná, solo para verlas de cerca, un fenómeno que se ha convertido en el principal motor económico de la región, junto a la pesca y la agricultura. Sus playas escondidas entre montañas verdes, como Playa Rincón y Las Galeras, y el Salto El Limón, una cascada a la que solo se llega caminando o a caballo, completan uno de los paisajes más fotografiados de todo el país. Jarabacoa. Subimos al corazón montañoso del país, un lugar tan fresco que muchos dominicanos lo llaman la Suiza Dominicana. Su nombre taíno significa lugar de muchas aguas, por los ríos Yaque del Norte, Jimenoa y Baiguate que la atraviesan. Se pobló con fuerza en 1805. Cuando familias huyeron hacia sus montañas tras la destrucción de La Vega, y en 1854 se convirtió en puesto militar estratégico entre el centro y el sur del país. Ubicada a unos 500 metros de altura, tiene un clima fresco durante todo el año, con temperaturas promedio de 22 grados, algo poco común en un país tropical como República Dominicana. Hoy tiene aproximadamente 76,000 habitantes. Su economía combina la agricultura de fresas, lechuga y otros vegetales, cultivados gracias a su clima fresco, con un turismo de aventura en crecimiento constante, rafting en el río Yaque del Norte, cascadas como el Salto de Jimenoa y el Salto de Baiguate, y expediciones al Pico Duarte, la montaña más alta de todo el Caribe. Atraen cada año a más visitantes dominicanos y extranjeros que buscan un descanso lejos del calor de la costa. El Ceibo. Vamos al este del país, a una de las ciudades más antiguas de la nación. Fue fundada en 1502 por Juan de Esquivel, el mismo conquistador que sometió Higüey, y su nombre viene de un subcacique taíno llamado Ceibo, súbdito del cacique de Higüey, Cayacoa. Por eso su nombre completo es Santa Cruz del Ceibo, en referencia a la costumbre española de colocar cruces protectoras en los puntos cardinales de las nuevas ciudades. Fue una de las provincias originales creadas por la primera Constitución Dominicana, en 1844. El Ceibo es hoy la segunda provincia productora de cacao del país,
con unos 132,000 quintales al año, además de una fuerte ganadería de doble propósito, con millones de kilos de carne y millones de litros de leche producidos anualmente. Desde hace más de 100 años se elabora aquí de forma artesanal el maví, una bebida fermentada de bejuco indio y azúcar de caña. Sus fiestas patronales, que comienzan cada 3 de mayo, son las únicas del país que incluyen corridas de toros, una tradición poco común en el resto de República Dominicana, y que atrae cada año a visitantes de otras provincias. Hato Mayor del Rey. Seguimos por el este, a un municipio que nació como una hacienda ganadera. Fue fundado hacia 1520 por Francisco Dávila, tesorero real de la colonia, quien estableció aquí un mayorazgo dedicado a la ganadería y la agricultura. No fue hasta 1746 cuando el pueblo se organizó formalmente, alrededor de una ermita dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, construida para atraer a los habitantes de la zona hacia la práctica religiosa. Durante años dependió administrativamente de El Ceibo, hasta que el 13 de octubre de 1848 fue proclamado común, de manera definitiva bajo el nombre de Hato Mayor del Rey. Un dato poco conocido es que, en 1844, la independencia dominicana fue proclamada en este pueblo, unas 8 horas antes que el histórico disparo de Matías Ramón Mella en Santo Domingo, un hecho que muchos dominicanos desconocen. Hato Mayor conserva hoy una economía basada en la ganadería y la agricultura, aprovechando sus tierras fértiles y su clima tropical con lluvias abundantes casi todo el año. Su cercanía con San Pedro de Macorís y con la costa este ha impulsado también el crecimiento del comercio y los servicios en las últimas décadas. Moca. Seguimos por el Cibao hasta un municipio considerado entre los más heroicos del país. El 7 de julio de 1857, Moca fue declarada Villa Heroica por su participación en una revolución contra el gobierno de la época, y el 2 de mayo de 1861 protagonizó el Grito de Moca, el primer levantamiento armado contra la anexión de la República a España. En 1858, 26 representantes de todo el país se reunieron en Moca para redactar una nueva constitución, conocida como la Constitución de Moca, considerada la más democrática promulgada por los dominicanos en el siglo XIX. Estableció el sufragio directo para elegir presidente y eliminó la pena de muerte por delitos políticos. Moca también fue escenario de un hecho histórico impactante. El 26 de julio de 1899, fue ajusticiado ahí el dictador Ulises Eugó, conocido como Lilis. Moca es hoy conocida por su gran producción agroindustrial de plátano, yuca y batata, además de tabaco, cacao y café. Aporta cerca de un 70% de toda la producción avícola del país. En años recientes ha vivido también un fuerte desarrollo inmobiliario y financiero, que la ha convertido en una de las zonas más prósperas de la región del Cibao, combinando su legado de villa heroica con una economía cada vez más moderna. San Juan de la Maguana. Cerramos con una de las ciudades más antiguas y con más tradición cultural del país. Ocupa el valle donde antes se asentaba el cacicazgo taíno de Maguana, gobernado por el legendario Cao Nabo, quien libró una dura resistencia contra los colonizadores españoles antes de ser vencido. Fue fundada hacia 1504 por Diego Velázquez de Cuéllar, el mismo conquistador que después colonizó Cuba y que también fundó Azua ese mismo año. Un terremoto destruyó la primera villa a mediados del siglo XVI y fue refundada en 1592. Aquí también nació el indio Enriquillo, símbolo de la resistencia contra la opresión colonial, y en 1861 fue fusilado en este municipio el patricio Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la independencia dominicana, por oponerse con las armas a la anexión a España. Según el censo de 2010, el municipio tenía 169.032 habitantes. Su economía se basa en la ganadería lechera,
siendo la primera provincia productora de leche del suroeste y en la agricultura de granos, lo que le ha dado el sobrenombre de Granero del Sur. Terminamos este recorrido por la capital y las 19 ciudades más importantes de República Dominicana, lugares que nacieron del oro, del azúcar y de la fe, que sobrevivieron terremotos, incendios y ocupaciones extranjeras, y que hoy sostienen la economía de todo un país. Si llegaste hasta aquí, ya conoces mejor la historia de República Dominicana que muchísima gente que ha vivido en ella toda su vida. Cuéntame en los comentarios cuál de estas ciudades te gustaría visitar primero. Y si quieres que sigamos explorando juntos más rincones de República Dominicana, dale like y suscríbete al canal para el próximo video.